Una mujer fue encontrada muerta en su casa. 911, ¿qué necesita? ¿Policía, bomberos o una ambulancia? Señora Roberts, ¿policía está en casa? La escena del crimen indicaba un alto grado de ira. Le habían infligido un castigo innecesario. Un asesino andaba suelto. Sabía que estaba allí, que estaba sola y que era vulnerable. ¿Podría una experta en perfiles indicarle la pista a seguir a la policía para detener a un asesino escurridizo? Melbourne, Florida. Una tranquila ciudad de la costa atlántica. 911, ¿qué necesita? ¿Policía, bomberos o una ambulancia? Tranquila, hasta que la policía recibió la llamada de una mujer preocupada por su anciana vecina. ¿Sabe cómo se llama? ¿Martha Roberts? La mujer que llamó hacía días que no veía a la señora Roberts y temía que le hubiera pasado algo. Estaban muy preocupados. Fuimos con la intención de asegurarnos de que se encontraba bien. Cuando llegamos a la casa de Martha Roberts, llamamos para hablar con ella. Señora Roberts, la llamábamos, señora Roberts, pero ella no contestaba. Frank, mira esto. Cuando miraron por la ventana trasera, los agentes vieron a una persona en el dormitorio, tumbada en la cama, bajo unas sábanas. 181, llamando a supervisor. Entraron en la casa sin saber qué iban a encontrar. Mi compañero y yo registramos la casa. A primera vista todo parecía estar en orden. Pero cuando llegaron al dormitorio, se resolvió el misterio de la desaparición de Martha Roberts. Parecía que la anciana había sido asesinada en su cama. 181, necesito hablar con el supervisor. Señal 7, cadáver de mujer blanca. Llamaron a la policía científica para que buscara pruebas. Aquí es donde está el cuerpo. No hemos tocado nada. Es todo vuestro. Gracias, te lo agradezco. Lo primero que hicimos fue documentar la escena del crimen con fotografías. Luego buscamos huellas dactilares, fluidos corporales, pelos y fibras. Cualquier cosa que pudiera relacionar al asesino con la escena del crimen. La víctima se encontraba en su cama boca arriba, cubierta de medio torso hacia abajo. Presentaba traumatismos en la zona de la sien y magulladuras o señales de estrangulamiento alrededor del cuello. La policía científica registró la habitación en busca de pruebas. Una luz láser les ayudó a identificar pruebas como pelos y sangre, que son invisibles al ojo humano. Pero la policía no tuvo suerte. No había ninguna prueba alrededor del cuerpo ni en el dormitorio. Quien quiera que asesinara a Martha Roberts había hecho un buen trabajo cubriendo su rastro. No era un aficionado. Los investigadores registraron el resto de la casa en busca de pistas. Todas las puertas estaban cerradas desde dentro. Parecía que habían entrado por la ventana. No la habían roto, solo la habían forzado para abrirla. En la ventana encontraron lo que podría ser una prueba fundamental. Encontramos una huella dactilar. La policía envió la huella al laboratorio y el cuerpo a la oficina del forense. El inspector de homicidios, Johnny Lawson, se hizo cargo de la investigación. Cuando llegué, el agente Klein me mostró la casa. No habían destrozado nada. Parecía que tampoco habían robado nada. Con muchas preguntas y pocas respuestas, Lawson habló con los vecinos para conseguir más información sobre la víctima. Hola, ¿cómo está? Inspector Lawson, Departamento de Policía de Melbourne. ¿Conocía a la señora que vivía en esa casa? Por supuesto. Los agentes averiguaron que la señora Roberts era muy querida en la comunidad. Los vecinos nos dijeron que a Martha Roberts le gustaba cuidar las plantas de su jardín. Llevaba mucho tiempo viviendo en ese barrio. No sabían de nadie que le guardara rencor por algo. ¿Había hablado con ella últimamente? Los vecinos recordaban que una pareja de indigentes había robado a la señora Roberts unos meses antes. Una pareja le había robado. El incidente se había denunciado, aunque la señora Roberts no pudo identificar a la pareja, por lo que no se practicó ninguna detención. ¿Había visto a esa gente por el barrio? Ahora, los investigadores se preguntaban si esa pareja había vuelto a la casa de Martha Roberts.
Teníamos que averiguar quiénes eran para identificarlos. La policía siguió hablando con los vecinos. Y por fin localizó a la pareja de indigentes. Cuando encontramos a la pareja y les interrogamos, nos dijeron que no tenían nada que ver con su muerte. Los dos nos dijeron que en ese tiempo, cuando sospechábamos que Martha Roberts había sido asesinada, habían estado en un albergue para indigentes. Pero el inspector Lawson quería estar seguro de que decían la verdad. Visitó el albergue para confirmar su coartada. Revisamos los registros de entrada en los que figuraban la hora de entrada y salida de todas las personas que pasaban por allí. Así verificamos su coartada. La policía eliminó a la pareja de indigentes de su lista de sospechosos. En el laboratorio, otro contratiempo. Hola, ¿cómo te va? No muy bien. La huella parcial encontrada en la escena del crimen no era suficiente para ser identificada. No hay forma de identificarla. Sin ningún sospechoso ni ninguna pista, el asesinato de Martha Roberts corría el riesgo de no resolverse. Era como buscar una aguja en un pajar. Había mucha gente que podía haber cometido el crimen, así que, ¿por dónde empezar? Era muy frustrante. Pero el inspector Lawson se negaba a rendirse. Llamó a la experta en perfiles criminales Dale Hinman por si podía ayudarle. Nos pusimos en contacto con Dale Hinman porque creíamos que ella podría aconsejarnos, aportar alguna información o su conocimiento sobre qué clase de delincuente asesinaría a una mujer como Martha Roberts. Cuando me informaron del caso, el móvil no era aparente. Antes de llegar a ninguna conclusión, quería ver la escena del crimen y hablar con el agente que llevaba la investigación. ¿Podría el perfil que preparara la agente Hinman ayudar a los agentes a detener al asesino? Martha Roberts había sido asesinada en su propia casa y hasta el momento el asesino había eludido a la policía. Con Dale Hinman en el equipo, los investigadores esperaban poder detenerlo. Para realizar el perfil de una investigación de un delito violento, es de vital importancia ir a la escena del crimen. Eso nos ayuda a determinar cómo se desarrolló el crimen y nos guía a generar el perfil. Dale, esta es la ventana por la que el asesino entró en la casa. Como verás, la forzaron. Utilizaron alguna clase de herramienta para hacerlo. ¿Y por dónde salió? Cuando llegamos, ambas puertas estaban cerradas, por lo que suponemos que salió por el mismo sitio por el que entró. A mí eso me sugiere dos cosas. Primero, el hecho de que llevara una herramienta para entrar en la casa de la señora Roberts indica que posiblemente tenga antecedentes por robo. También sugiere que probablemente no conociera a la víctima, aunque también hubiera podido llamar a la puerta y entrar por la fuerza. Eso mismo pensamos nosotros. Dale, deja que te enseñe el interior de la casa. Este es el dormitorio en el que encontramos a la señora Roberts. ¿Había señales de lucha en alguna otra parte de la casa? No, de hecho parece que el ataque se redujo al dormitorio. La escena del crimen nos dijo que la señora Roberts no abrió la puerta ni sorprendió al ladrón. Estaba dormida en su cama cuando fue atacada. ¿Faltaba algo en la casa? No. Inspeccionamos el resto de la casa y no vimos señales de que hubiesen destrozado nada. Y todo parecía estar en su lugar. Parece que la señora Roberts fue el objetivo del ataque y no un robo que saliera mal. Lo más interesante es que cuando la encontramos estaba prácticamente cubierta. Para la agente Hinman era un importante indicio conductual. El hecho de que cubriera a la víctima sugiere una anulación del acto realizado. Quizá no se sintiera orgulloso de lo que había hecho. Si la cubría, podía distanciarse de ella, hacer desaparecer a la víctima al no tener que verla. El perfil del sospechoso empezaba a emerger. El hecho de que llevara una herramienta para entrar por la ventana indicaba que tenía experiencia como ladrón. Pero el hecho de que no se llevara nada nos dice que fue allí por la señora Roberts, no para robar.
Para entender mejor lo ocurrido, necesitábamos los resultados de la autopsia. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue una herida incisa en la sien izquierda. ¿Sabe qué clase de instrumento se utilizó para apuñalar a la víctima? Probablemente un destornillador. ¿Fue esa herida la causa de la muerte? No, fue estrangulamiento con las manos. El asesino utilizó lo que encontró en la escena del crimen, un destornillador y sus manos para asegurarse de que estaba muerta. Pero parecía que el asesinato no había sido su único delito. ¿Presentaba alguna otra herida? Sí. Las abrasiones y contusiones propias de una agresión sexual. A Martha Roberts la violaron antes de matarla. Ese fue un descubrimiento crítico para la investigación. Estábamos buscando un móvil y al no faltar nada en la casa, parece que el móvil fue la agresión sexual. Doctor Kaiser, muchas gracias. 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 El forense llevó a cabo el protocolo para casos de violación y tuvo suerte. Recuperó de la víctima el ADN del violador. Pero cuando la policía lo introdujo en la base de datos de ADN, no hubo ninguna coincidencia. La base de datos de ADN se pone constantemente al día. Si ese violador cometiera otra violación, solo era cuestión de tiempo que se le identificara. Pero los investigadores no pensaban esperar tanto. Determinados a detener al asesino, la policía buscó delitos similares en la zona y encontraron un patrón alarmante. Había habido varios homicidios ocurridos durante ese tiempo cuyas víctimas eran ancianas, blancas. ¿Por dónde entró? Por una ventana. Pero les llamó la atención uno en particular. Joyce Zuba había sido agredida sexualmente y asesinada en su casa en la cercana Cocoa Beach. Las heridas de ambas víctimas eran muy similares. ¿Podría ser que andara suelto un asesino en serie cuyo objetivo fueran mujeres mayores? Los inspectores necesitaban averiguarlo. En primer lugar, comparemos a las víctimas. Joyce Zuba, Martha Roberts. Además, Cocoa Beach y Melbourne pertenecen al mismo condado, están muy cerca. Y los dos casos tenían mucho más en común. Al igual que en el caso Roberts, la señora Zuba también fue asesinada en su dormitorio. Y eso no era todo. A Joyce Zuba la asesinaron por la noche. A Martha Roberts la asesinaron por la noche. En ambos casos tenemos agresión sexual, estrangulamiento, heridas incisas. Los casos parecían idénticos. Pero los investigadores no tenían ninguna prueba física para demostrarlo. La persona que mató a la señora Zuba no dejó ADN en la escena del crimen. Con la posibilidad de tener a un asesino en serie en libertad, la policía estableció un servicio de llamadas anónimas. Al poco tiempo, la policía de Cocoa Beach recibió información. Una mujer les informó de la posibilidad de saber quién había matado a Joyce Zuba. Su nombre, Marcelino Penalosa. La policía de Cocoa Beach lo detuvo por el asesinato de Zuba. Tenían suficientes pruebas para acusarle del delito. ¿Pero también era responsable del asesinato de Martha Roberts? Marcelino Penalosa fue acusado por el asesinato de Joyce Zuba. Y debido a las similitudes entre los dos asesinatos, la policía sospechaba que también había asesinado a Martha Roberts. Pero solo un test de ADN podría probarlo. Su ADN fue inmediatamente comparado con el de todos los homicidios no resueltos y delitos violentos, incluyendo el de Martha Roberts. Hola, inspector Lawson. Pero fue otra decepción. El ADN de Marcelino no coincidía con el extraído a Martha Roberts. No guardaba relación con nuestro caso. Estamos como al principio, con un homicidio sin resolver. El inspector Lawson volvió a llamar a Dale Hinman, experta en perfiles criminales. Una vez determinados que los homicidios de la señora Zuba y la señora Roberts no estaban relacionados, decidimos revisar el caso de nuevo por si algo se nos había pasado por alto. Veamos las fotos de nuevo por si hay algo que nos llame la atención. De acuerdo. En base al modus operandi del asesino, Dale sospechaba que hubiera planeado el ataque.
Sigo pensando que la señora Roberts fue una víctima elegida y que el asesino sabía que estaba sola en casa y era vulnerable. Sí, sin duda era muy vulnerable. Y había algo más que la agente Hinman podía deducir sobre el agresor. El hecho de que la matara es muy significativo. En este país, muchas mujeres sobreviven a una agresión sexual. Creo que podría tratarse de un individuo que vive o trabaja cerca de su casa y la mató para que no pudiera identificarlo. Hinman sugirió que volvieran a hablar con los vecinos teniendo en cuenta esa información. Eso podría llevarnos a la persona que mató a Marta. Cuando los investigadores hablen con la gente, diles que busquen a alguien que recientemente haya tenido un problema con una mujer, ya que es posible que la señora Roberts se convirtiera en la víctima sustitutoria. Alguien que haya sido despedido de un trabajo, que se hubiera visto implicado en una discusión familiar con otra mujer, y en ese caso la señora Roberts se convirtió en la víctima en lugar de la otra mujer. Les diré a los muchachos que lo investiguen. Estupendo, gracias. La teoría de Dale era que en vez de atacar a la mujer con la que estaba furioso, el asesino podía haber volcado su ira contra un objetivo más fácil, como Martha Roberts. Pero antes de que la policía pudiera seguir el consejo de Dale, la puesta al día de la base de datos del ADN cambió la perspectiva del caso. Inspector Lawson. Recibimos una llamada del Laboratorio Criminológico de Orlando, del Departamento de Policía de Florida, notificándonos que habían identificado el ADN extraído a Martha Roberts. El ADN recuperado en la escena del crimen de Martha Roberts pertenecía a un hombre llamado Jerome Liner. Al revisar los antecedentes de Jerome Liner, vimos que había sido condenado por robo con allanamiento, robo a mano armada con agresión como agravante. Como habían supuesto los investigadores. Hacía poco que Liner había salido de la cárcel y la policía intentó localizarlo poniéndose en contacto con su agente de la condicional. Pero había un problema. Liner había violado su libertad condicional y nadie sabía dónde estaba. El agente de la condicional nos dijo que no se había presentado en las 72 horas en que debía hacerlo. Es decir, había violado su libertad condicional y se había emitido una orden de búsqueda y captura. Un supuesto violador y asesino estaba en libertad y la policía no tenía ni idea de dónde atacaría de nuevo. ¿Podrían encontrarlo antes de que volviera a matar? La policía estaba siguiendo la pista al presunto asesino de Martha Roberts. Los investigadores estaban convencidos de que Jerome Liner era el asesino. Pero no conseguían encontrar a Liner. Atención a todas las unidades. Orden de búsqueda y captura de un sospechoso de asesinato. Jerome Liner. Varón, negro, 1,73 m de estatura y 93 kilos de peso. Si establecen contacto, deténganle y notifíquenlo. Durante su búsqueda, los agentes averiguaron que era posible que Liner se escondiera en casa de un familiar a pocas manzanas de la casa de Roberts. Cuando llegaron a esa casa, comprobaron que era verdad. Detuvieron a Liner y lo llevaron a comisaría para interrogarle y practicarle otra prueba de ADN. Cuando interrogué a Jerome Liner con relación al asesinato de Martha Roberts, no es que no mostrara interés, pero no parecía preocupado por el hecho de ser acusado de dicho asesinato. Jerome Liner fue acusado de asesinato, pero para mayor seguridad siempre se somete al sospechoso a otra prueba de ADN para verificar la exactitud de la base de datos. La policía también comparó las huellas dactilares de Liner con la huella parcial recuperada en la escena del crimen. Coincidían. Y la segunda prueba de ADN probaba sin ningún género de dudas que Jerome Liner había agredido sexualmente a Martha Roberts. Las pruebas contra Liner eran concluyentes. Pero a pesar de todas las pruebas, nunca confesó haber matado a Martha Roberts. El hecho de que el ADN coincidiera y poder cerrar el caso fue muy gratificante. Pero como Liner no confesó, muchas de las preguntas quedaron sin respuesta. Sin su confesión, los investigadores y la agente Hinman solo podían especular sobre los motivos de Liner para cometer el asesinato. La madre de Liner vivía cerca de la casa de la señora Roberts, por lo que la habría visto por el barrio. También averiguamos que había discutido con su novia días antes del homicidio. Podría haber sido un factor contribuyente. Como resultado de la investigación,
Jerome Liner fue acusado de asesinato en primer grado por un gran jurado. El caso no llegó a ser juzgado, ya que se declaró culpable de homicidio en primer grado y fue condenado a cadena perpetua sin revisión. Ese caso fue una auténtica tragedia. Martha Roberts era una mujer amable y generosa, amiga de todos cuantos la conocían. Pero gracias a la perseverancia del Departamento de Policía de Melbourne y a los adelantos tecnológicos, su familia y amigos vieron que su asesino fue juzgado.